Saludos compañeros, vamos a ver la primera clase de editor de imágenes Photoshop. Lo primero recomendable es crearse en una carpeta justo en el directorio raíz, puede ser en el C o en el D, en el que ustedes escojan, una carpeta que se llame Photoshop y recursos Photoshop. Sí. Ya, una vez que hayamos hecho esto, vamos a abrir dicho software. En la versión CS6 que les pasé, que es portable, podemos escoger varios idiomas desde el inicio. Ya, escojo español de España, porque existe la versión español de México y español latinoamericano, me parece la más recomendable. A ver, este es el primer abordaje a este software. Quiero de todo corazón romper todos los mitos que hay sobre todos los editores de imágenes, tanto vectorial como digitalmente, como es el Photoshop y el Illustrator. Quiero romper ese mito que este software es bastante complicado, ¿sí? La clave de todo es aprender el criterio multicapa. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes se den cuenta de lo que se está hablando. A ver, en primer lugar, quiero que ustedes conozcan el software. En primera, nosotros tenemos la paleta de herramientas. Esta paleta de herramientas o caja de herramientas contiene las herramientas básicas del Adobe Photoshop. La ventaja de esta, y a diferencia por ejemplo del Paint de Microsoft, es que esta tiene múltiples subprogramaciones de cada una de las herramientas. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros acceder a las herramientas, a la subclasificación de herramientas? Haciendo clic en el triangulito que se ve en la parte inferior derecha. Ya, ahí podemos escoger las variantes de esa herramienta. Por ejemplo, la de selección, tenemos selección de marco elíptico, fila única, columna única. Esta no tiene ninguna variante. El lazo, ¿sí? Tiene herramienta lazo poligonal y magnético. Es para seleccionar espacios específicos. Y bueno, en síntesis, ustedes les recomiendo que echen un vistazo a cada una de ellas. Dentro de las clases que se van a ver de Photoshop, lo importante es el uso de las multicapas y el uso de la pluma. Eso es lo más importante que debemos aprender, porque las otras herramientas son fáciles. Pueden ustedes estudiarlo desde un tutorial de YouTube y no hay problema. Ya. En la parte de arriba tenemos los menús. ¿Sí? Estos menús son para la manipulación de las imágenes. Algo que me faltaba. A ver, cuando yo selecciono cualquier herramienta, aquí voy a tener diferentes niveles de programación de esta herramienta. Vamos a ver la más conocida, que es la pluma, ¿sí? El pincel, perdón. Ya. Vamos a ver la herramienta pincel normal, ¿sí? Aquí, en el caso de que yo tenga cargado algunos tipos de esta herramienta, podemos elegirlo. Ahora, la siguiente me va a permitir variar el tamaño en píxeles, ¿sí? Y la dureza con la que yo voy a aplicar, ¿sí? Esto es una herramienta manual, o si quiero ya configuraciones que vienen de fábrica, puedo utilizar esto. Se han de dar cuenta ustedes que hay muchas variaciones de dureza.
Igual tenemos diferentes programaciones de esta herramienta. La opacidad es el nivel de transparencia que nosotros tenemos, y el flujo es el grado de cobertura que tenemos sobre el trabajo que estamos haciendo. Listo. Ahora en la parte izquierda tenemos en cambio lo que son paletas de colores. Las paletas de colores tenemos acá abajo los diferentes canales que vamos a ver, canales de colores, diferentes trazados y lo que nos interesa, las capas. Todo esto viene preconfigurado, pero en algunas ocasiones nosotros podemos ver desprogramado todo. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto, ¿sí? Y ahora nosotros nos preguntaremos cómo podemos modificar esto. Ya, de todas las vistas tenemos diferentes tipos de posición de caja de herramientas y demás, ¿sí? La básica son aspectos esenciales, pero como ustedes se darán cuenta, se eliminó los aspectos esenciales. Ahora vamos a restaurar. Cuando yo pongo restaurar aspectos esenciales, vuelve todas las paletas, la caja de herramientas a su estado normal, como si nosotros recién abriéramos el Photoshop. Les recomiendo que la caja de herramientas siempre la tengan para la derecha. Algo también importante que quería señalar es estos dos recuadros que indican la paleta de colores para el fondo y la paleta de color del objeto que estamos nosotros editando. Listo. Ahora nosotros debemos hacer un primer acercamiento. Les voy a dejar dentro de una carpeta de recursos dentro de la plataforma. Les voy a dejar algunas imágenes. De estas imágenes les recomiendo que las descarguen antes de iniciar su práctica y la peguen dentro de la carpeta predeterminada que ustedes van a utilizar para el Photoshop. Bueno, vamos a abrir un archivo, ¿sí? Yo tengo en el C la carpeta del mismo nombre. Voy a buscar recursos de Photoshop y voy a abrir cualquier imagen, ¿sí? La primera práctica que necesito que ustedes hagan, y obviamente no van a evidenciar, no va a haber ningún trabajo dentro de la plataforma, pero es importante para que ustedes entiendan diferentes variantes. Vamos a poner guardar como, ¿sí? Y se van a dar cuenta que ustedes pueden guardarle como un archivo de Photoshop, es decir, un archivo editable que cuando ustedes den doble clic se abre esta plataforma, ¿sí? Un archivo editable en Photoshop es este PSD. O pueden guardar con las diferentes variantes de imagen. La más común es la JPG, que es desde que empezó el auge del internet se utiliza con bastante frecuencia. La que le sigue, y al criterio de la mayoría de diseñadores para la manipulación digital de videos, es este PNG, ¿sí? Este PNG. También hay este BMP, que es el básico que utiliza Microsoft. Cuando ustedes abren un archivo en Paint, generalmente se abre con BMP. Y el penúltimo que les quería explicar es este TIFF. Este TIFF es un archivo del tipo PNG, pero es un archivo un poco más pesado, pero contiene más resolución y más características dentro de
el algoritmo de codificación. Finalmente tenemos el tipo RAW. Este tipo RAW es un archivo de programación que va siempre va pegado al archivo base. Por ejemplo, yo tengo una foto, le voy a poner a la foto Gabriel. Abro y quiero guardar como RAW y no me cambia propiamente la foto, sino en el archivo RAW se graban diferentes criterios de programación. Por ejemplo, yo subo la densidad de color, le vuelvo colores más cálidos, bajo la luminosidad, aumento sombras, sí, toda esa programación a la imagen está grabado en este archivo RAW, es decir que se graba con dos tipos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es grabar esta imagen, le vamos a grabar en formato JPG. Voy a crear aquí, para no modificar nada, voy a crear una carpeta que diga práctica 1. Voy a poner en JPG. Voy a guardar con el archivo base Photoshop. Voy a guardar con el como un archivo PNG. Una de las características importantes del PNG es que cuando yo borro los fondos, yo puedo dejarle sola a la imagen y puedo borrar el fondo. De hecho, eso es algo muy ventajoso en la manipulación de imágenes desde un punto de vista de objeto. Ya en PNG vamos a guardarle como TIFF. Y finalmente como BMP o BMP, perdón. Listo. Nosotros vamos a encontrar que dentro de la práctica tenemos grabado en diferentes formatos. Esto es importante para que ustedes tengan un criterio de que en ocasiones tenemos que grabar para enviar el archivo, para subirlo a internet, o puedo hacerlo para enviar vía correo electrónico, o para llevar a una imprenta y que me impriman en qué sé yo, A2, A1. El primer paso para hacer el ejercicio planteado que tienen que hacer y subirlo a la plataforma, vamos a abrir los recursos. Bueno, en primer lugar vamos a cerrar esta imagen que ya no nos interesa. Vamos a abrir la imagen que estaba en recursos, que dice silueta de hombre enamorado. Vamos a abrir en archivo PNG, ¿sí? O TIFF, una de las dos, que es lo más recomendable. Bueno, abrámosle como TIFF, como sea. Ya. Y vamos a elegir esta herramienta que se llama herramienta lazo. Esa herramienta lazo es una herramienta de selección. A ver, una explicación. Antes de nada, un tip muy importante, porque ya vamos a entrar a hacer selecciones, vamos a entrar a hacer trazos y no voy a tener el chance de ir al zoom y aumentar y disminuir. En primer lugar, ¿cómo yo puedo mediante teclas calientes aumentar y disminuir el tamaño de una imagen? Ya, aplastamos ALT, la tecla ALT o Alt, y utilizamos el scroll o la ruedita del mouse. La ruedita para arriba aumenta, la ruedita para abajo disminuye, siempre y cuando esté aplastado la tecla Alt. Ahora, digamos que yo estoy por aquí y necesito irme para la izquierda o la derecha, pero estoy haciendo un trazo. Digamos que yo estoy haciendo el trazo, ¿no? ¿Y cómo hago para irme para la izquierda o la derecha?
en ese caso yo puedo optar por, en vez de Alt para aumentar o disminuir, puedo utilizar Control, y el Control me mueve de izquierda a derecha con el mismo scroll. Control y scroll, izquierda a derecha. Si es que yo estoy sin control, para arriba y abajo. Eso significa que yo puedo a partir de teclas de moverlo sin necesidad de ir a esta barra de desplazamiento. Listo. Para deseleccionar se utiliza Control D. Les recomiendo que dentro de los resúmenes que ustedes hagan sigan anotando las teclas calientes, es muy importante. Listo, una vez que más o menos sabemos algo del funcionamiento, vamos a liberar la capa. A ver, algo muy importante, que ustedes en el lado derecho, aquí, ¿sí? Voy a disminuir el tamaño de el panel. Ya, en esta parte de aquí, al lado derecho tenemos las capas. No sé si ustedes se dan cuenta, pero estoy teniendo problemas en la velocidad de procesamiento, pese a que mi máquina es una Core i7 de octava generación y tiene 12 de RAM, ¿sí? En esos casos, cuando yo siento eso, le voy a forzar a la máquina. ¿Qué haciendo? Control al suprimir, voy a administrador de tareas y le minimizo el administrador. Este administrador hace que el programa responda o sea, a la fuerza. Ya, decía, esta barrita que tengo en la parte de acá donde dice capas, ¿sí? Capas, no canales ni trazado. Los canales son las diferentes variaciones de color, ¿no? Capas, vemos la primera capa, ¿sí? La capa que se abre, pero esta capa está bloqueada. Lo primero que debo hacer es aprender a desbloquear. ¿Y cómo? Doble clic sobre el nombre y me pide que ponga un nombre. Le mantengo el mismo y pongo OK y automáticamente se salió. Eso significa que yo ya puedo editar esto, ¿sí? Pero una recomendación y algo que les va a hacer a ustedes muy buenos, muy profesionales en el diseño, es que siempre tengan una capa de referencia, es decir, la capa sub 0. Nunca modifiquen. ¿Y cómo yo puedo crear otra capa con la misma imagen? Le cojo, le doy clic derecho y bueno, no era esta la ruta. Tengo que buscar abajo duplicar. Aquí mismo, duplicar capa. ¿Sí? Le voy a poner capa 1. ¿Sí? Y ojo, que tengo que trabajar siempre sobre la capa que he generado copia, ¿sí? Con eso, cuando yo tengo algún error, digamos que aquí yo seleccioné esto y le elimino le borro la cabeza, ¿sí? Le borro la cabeza. Puedo yo recurrir a la capa base, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? A ver, en primer lugar, siempre se va a ver de arriba para abajo, ¿sí? Esta va a ser la imagen que está siempre al frente, luego le sigue esta y esta, etcétera, etcétera, las de abajo, ¿sí? Entonces, digamos que yo, para mostrarles lo que les estoy explicando, digamos que yo le paso la capa abajo, ¿sí? Podría ver aquí, a ver, con el corte no se va a notar. Mejor yo voy a modificar esta capa 1 y en vez de seleccionar y borrar le voy a poner, digamos que voy a ponerle pintura de color negro, no, rojo para que se pueda ver. Voy a pintar encima, ¿sí? Como hice sobre selección, se pinta solo dentro de la selección, ¿sí? Eso es una ventaja igual del Photoshop. Ya.
Ahora, este pintado, digamos, yo le paso la capa para abajo y se va a ver solo la capa, la capa de arriba, ¿sí? Siempre se va a ver esta primero, esta segundo, esta tercero, ¿sí? Si estamos claros. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando yo borré este rostro no se pudo ver? Es porque como hay un hueco aquí, mentalmente tenemos que analizar eso. Como hay un hueco aquí, se ve a través de ese hueco y se va a ver lo que está en esta capa. Si estamos claros, vamos a hacer esto. Digamos que yo le cambio esta capa, le cambio para abajo y voy a cortar esto. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la cabeza y le corto la cabeza. Le pongo suprimir, ¿sí? Como puse suprimir en esta parte, es suprimido, ¿sí? Ya. Y como esta capa de aquí, no he tocado, no le he tocado, no va a haber problema. Pero desaparezco esta capa y aparezco la capa de abajo y voy a ver todas las modificaciones. Otra de las propiedades importantes de las capas es que yo puedo visibilizar o invisibilizar las capas aplastando este ojo, ¿sí? Y todas las modificaciones que haga, tengo que primero seleccionar, visibilizar y hacer las modificaciones. Por ejemplo, aquí voy a hacer un corte, ¿sí? ¿Qué tal si es que yo le selecciono esta capa y voy a cortar aquí? ¿Se dan cuenta que no se corta? ¿Por qué? Porque estoy cortando en la capa de arriba. Miren, el corte lo hice en la capa de arriba, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, continuemos con lo que estábamos haciendo. Voy a eliminar nuevamente la capa, ¿sí? Y a visibilizar esta capa y vuelvo a duplicar, ¿sí? Duplicar capa. Vamos a poner capa número 1, ¿sí? Ya, ahora, si yo estoy seleccionando esto, todo lo que yo haga supuestamente sobre la capa que yo quiero hacer, no se va a hacer, ¿sí? La clave para no equivocarnos de capa a la que estoy editando, tengo que apagar la vista de las capas y solo voy a prender la vista de la capa y seleccionar, y ahí puedo hacer la modificación. Ya, ¿de qué se trata este ejercicio? A ver, en primer lugar vamos a poner la capa sub 0 arriba y vamos a trabajar sobre la capa 1. Tengo que invisibilizar la capa sub 0 para que no tenga ningún problema. Y vamos a ir a seleccionar. Vamos a seleccionar la herramienta lazo, ¿sí? La herramienta lazo normal. Y dentro de la herramienta lazo normal, seleccionada la capa, vamos a ir marcando poco a poco. Y una vez que marquemos, vamos a hacer control C y control V y vamos a crear una capa para eliminar todos los elementos. Vamos a empezar por la nube, ¿no? Si ven esta estela de selección, para eliminar aplasto control D. Control D es deseleccionar, ¿sí? Ya, otra variante muy importante voy a acercar. No sé si ustedes se dan cuenta que hay una cruz como de puntería. Ya, esta yo le puedo cambiar a la otra vista, que es la vista normal, la vista común, solo aplastando bloc mayúscula. Le hago bloc mayúscula y le cambio de vista. Generalmente a mí me gusta trabajar en esta vista. Entonces voy a empezar a hacer la selección. Yo comprendo que ustedes, tanto como yo, tenemos mal pulso porque no somos diseñadores, pero traten de hacer un esfuerzo en lo máximo que puedan, ¿no? Y vamos a seleccionar, a cortar y a pegar un elemento en cada capa. ¿Cómo hacemos? Clic derecho, a ver, edición, cortar,
¿sí? Se dan cuenta que está cortado. Le hago clic aquí sobre el espacio abajo de la capa y pongo control V. No sé si ustedes se dieron cuenta, se creó en la parte de acá una capa y esa capa contiene solo el elemento que yo pegué. Si estamos claros. Entonces ese tiene esa nube que corté de acá. Obviamente que tenemos un riesgo bastante fuerte de que al momento de pegar, como por ejemplo aquí, se pegó en otro lado. Si se dan cuenta que se pegó en otro lado. Ya, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar ese problema? Tenemos que crear la capa. Voy a seleccionar esto y voy a eliminar, ¿sí? Vamos a primero crear la capa. Le bajo acá. Voy a revertir. ¿Cómo revierto yo por cierto, otra tecla caliente? ¿Cómo revierto yo lo que estoy haciendo? Aplasto control Z, pero el control Z significa que solo da un paso atrás. Si aplasto nuevamente control Z, es como hacer un control Z sobre control Z, vuelve al estado natural. Para ir en secuencia para atrás, aplasto entonces control alt Z y ahí yo puedo ir para atrás en todo, ¿sí? Entonces llegué al punto en que yo seleccioné esto, ya, para que no haya el problema de pegado en otro lado. Cojo, copiar, voy a crear una nueva capa. ¿Y cómo creo la nueva capa? Voy a ampliar para que ustedes puedan ver. En la parte de abajo tenemos algunos subcomandos y este es el de crear una nueva capa. Doy clic ahí y ya, y debe estar creada la nueva capa, ¿sí? En esta nueva capa, a ver, desaparezco todo. Voy a achicar la vista. Ya, en esta nueva capa, no sé si ustedes se dan cuenta, pero está la estela de selección. Ya, voy a marcar primero acá y voy a poner a decirle al software Photoshop que exactamente en esta capa, en este espacio, voy a hacer un copy y copiamos. Ya, lo siguiente sería pasarme a esta capa de aquí y ponemos control V. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero se pegó exactamente en el mismo lugar. Este procedimiento vamos a hacerlo con todos los elementos. Ese es el primer ejercicio que necesito que ustedes desarrollen. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ya, yo voy a trabajar y voy a copiar sobre la capa 1. Entonces, ¿qué hago? Selecciono y le vuelvo visible. ¿Qué tengo que yo copiar? Este sol, o bueno, la luna, perdón. Vamos a ver que esté seleccionada herramienta de lazo y empiezo a marcar, ¿sí? Automáticamente, cuando yo termino el trazo, estoy cerca del final, el indicador o el puntero se une automáticamente con el inicio, ¿sí? Vamos a deseleccionar y voy a explicarles lo que les estaba comentando. Si es que yo estoy por aquí y en este rato me paro aquí y suelto, se va a crear una línea recta entre el punto de origen y este punto que estoy yo. Miren, ¿sí? Vamos a deseleccionar, control D nuevamente, y vamos a seleccionar ahora sí bien esta luna. Bueno, no bien, porque no tenemos un buen pulso de diseñador. Listo, me basta con esto. Una vez que está ya seleccionada la luna, ¿qué teníamos que hacer?
Nuevamente vamos a crear una nueva capa, volvemos a la capa de origen donde yo estoy copiando. Ojo, verán que esta no es la de origen porque no está puesto el ojo, la que está puesto el ojo es esta. Entonces hago clic aquí y hago control C. Hago control C, me voy a la capa, a la de destino, que sería capa 3, ¿sí? Invisibilizo el otro y pongo control V. ¿Se dan cuenta que se pegó ahí? Exactamente, ¿sí? Vamos a hacer un último ejercicio. Entonces sería que yo selecciono la capa de donde quiero copiar, invisibilizo todo lo demás, ¿sí? Marco siempre debo marcar, ¿ya? Para mayor precisión acerco. ¿Cómo acerco? ¿Qué tecla caliente? Alt y scroll arriba, ya. Y empiezo a marcar despacito, ¿sí? Marco despacio. Conforme ustedes sigan haciendo este ejercicio, ustedes van a desarrollar mejor pulso. Y después, al momento de utilizar el Illustrator, va a ser más fácil. Ya. Una vez que está seleccionado, Alt scroll abajo para poner de tamaño natural, ¿sí? Lo óptimo es crear una nueva, así que voy en la parte de abajo y pongo nuevo. Esta capa, ¿sí? Vuelvo nuevamente a la capa origen y copio. Edición, copiar. Invisibilizo, marco la capa donde voy a pegar y control V, ¿sí? Ya, ¿de qué se trata este ejercicio? Este ejercicio se trata de que ustedes separen todos los elementos de aquí y que cada elemento esté en una capa diferente, y cuando yo activo todas las capas se vea la misma imagen pero cortada por elemento, ¿sí? Vamos a hacer un último ejercicio y vamos a hacer algo más un poco más estricto, más riguroso. Vamos a cortarle al hombre, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Primero marco donde voy a copiar, acerco, ¿sí? Y empiezo. En estos momentos es donde nos sirve las teclas calientes, ¿sí? Empiezo por aquí. Bueno, algo salió mal, deselecciono, no hay problema. Marco. A ver, mientras sigo marcando les explico algo. Obviamente alguno de ustedes que ya conoce el Photoshop dice, bueno, ¿por qué no utilizo pincel magnético o selección magnética o lazo magnético? O a su vez la varita mágica o cualquier otro. Pues lo que yo necesito es que ustedes desarrollen un poco de pulso. Uy, se me fue y va a quedar con boca de payaso. Bueno, hay una clave para eso, ya les voy a explicar más allá. Que yo tengo chance de aumentar o disminuir una selección. Sí, porque esa boca va a quedar bastante fea. Ya termino la selección y les voy a dar una clave para que hagan retoques de selección. Listo. Está el punto de selección, ¿no es cierto? Ahora vamos a la herramienta de selección rápida. Como les dije, en la parte de arriba tenemos el tamaño. Le voy a bajar el tamaño porque necesito algo más pequeño. No se olviden, herramienta de selección rápida, pero es solo si ustedes van a hacer retoque, ¿no? Si no es prohibido. Ya, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tengo el círculo que me dice la superficie en la que yo puedo trabajar, ¿sí?
Y cuando aplasto bloc mayúscula, vuelve a hacer la cruz que les expliqué anteriormente. Pero no, de preferencia quiero esto. Cuando yo aplasto la tecla Alt, ustedes no sé si pueden ver un menos. Voy a hacer para atrás. Listo, selecciono esto, hago clic aquí, ya. No sé si ustedes logran distinguir, pero asoma un menos, ¿sí? Vamos a achicar la selección. Vamos a achicar la selección de aquí, vamos a seleccionar un poquito más de acá, ¿sí? Y eso me ayuda a retocar. Aquí por ejemplo se me ha ido, entonces voy a poner un poco menos, ¿sí? Ojo que esta herramienta solo se permite utilizar en este ejercicio para el retoque, nada más, ¿sí? Una vez que ya tengo un buen perfil, voy a proceder a crear una nueva capa. Para eso, ¿cómo trabajo? Voy a ampliar. Entonces puedo yo llegar acá, voy a aumentar con la lupa, puedo coger y puedo poner nuevo, ¿no es cierto? Listo. Entonces voy a la capa de origen, marco, veo que esté marcado y voy a imagen, edición, perdón, y pongo copiar. Desaparezco esa y aparezco en donde yo quiero pegar, ¿sí? Sí, exactamente ahí, control V, ¿sí? Y se pega. Entonces cuando yo estoy revisando sus trabajos y pongo visibilidad, me va a salir algo así, me va a salir por pedazos. Entonces en el trabajo planteado para esta semana, la tarea 1 de Photoshop va a ser que ustedes por favor van a cortar por elementos, ¿sí? ¿A qué me refiero a elemento? Nube 1, elemento 1, luna, elemento 2, nube 2, elemento 3, nube 3, elemento 4, hombre, elemento 5, mujer, elemento 6, torre, elemento 7, todo el fondo, elemento 8 y toda la base, elemento 9. Es decir, deben tener aquí 10 capas. Y me van a decir, ¿por qué, Gabriel? Si son 9 elementos. No, debemos tener la capa 0, que si es posible debe estar bloqueada, ¿sí? Pero bueno, no hay ningún problema. Debe estar sin modificaciones. Eso es todo. Este es el primer acercamiento, y que se den cuenta, por favor, chicos, que el Photoshop, al igual que el Illustrator, no es cosa de asustarse. Ahora, ¿cómo yo grabo esto? Cuando yo grabo como imagen, se me unen todas las capas. Pero si yo grabo como el PSD que les comenté al inicio de la clase, este PSD se me graba con las capas, ¿sí? Como ustedes saben, lo que tienen que hacer para cumplir su ejercicio práctico 1 de Photoshop, vamos a hacer un print screen del Photoshop con las 10 capas, y eso le pasan ustedes a Word o a PDF y me envían, me suben a la plataforma, y a mi correo electrónico, que es gapsaltos.uta@gmail.com, ustedes van a enviar el PSD. Con eso yo puedo revisar y puedo constatar que la imagen está igual al PSD. Eso es todo, compañeros. Espero que les haya gustado el primer abordaje de Photoshop. Saludos.